más conocidas que otras. Ok. Muy bien. Es cierto que, como yo decía a mi hermano el otro día por teléfono, el tema es el Padre Nuestro, pero tengo que dar una introducción que creo que es necesaria, es bastante importante. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, el Padre Nuestro, algunos que venimos de una religión, como en mi caso, ah, yo conocí al Señor casi faltando días para cumplir 17 años. El único de la familia, el menor de todos mis hermanos, pero era el único que conocí el Evangelio. Y de tal manera que tenía hacia atrás todo un pasado religioso. No quiero mucho nombrar las religiones, pero ustedes ya saben de qué se trata. Por lo tanto, yo me conocía todos los rezos y Padre Nuestro muy bien, por supuesto. Eh, Cuando ya conocí realmente la palabra y la fui conociendo más, pensé que el Padre Nuestro en realidad era un rezo más, casi más perteneciente a esa religión, más que algo que yo tenía que repetir. Y es cierto, no es una oración. Algunos libros le llaman la oración, algunos autores le llaman la oración del Señor, otros le llaman el Padre Nuestro, otros le llaman la oración que el Señor enseñó a sus discípulos. Es el modelo de oración y con eso sí estamos más de acuerdo. Sí, es un modelo de oración. Tenemos allí una estructura que no ha cambiado, una estructura sumamente interesante, una estructura que a medida que la vamos a ir conociendo, espero que les pase lo que me pasó a mí. Para mí fue un descubrimiento, realmente, porque por años, en la bondad de Dios, yo cumpliría 59 años de creyente en próximo noviembre. Y entonces, pero nunca me había preocupado de estudiar el Padre Nuestro. Dije, yo está ahí, claro, es un modelo, pero me encontré con un libro. Me regalaron uno de mis nietos, pero yo compré otros más y me llamó tanto la atención en la forma como él lo trataba, que me empecé a meter en el Padre Nuestro y empecé a enseñarlo en Concepción. Y entonces he aprendido bastante y realmente lo disfruto, así como disfruto el Evangelio de Marcos. Así que todos estos últimos meses he estado más en el Evangelio de Marcos y en el Padre Nuestro. No he estado casi mucho en otros lugares de la Escritura. Eh, Ahora, este es un tema, no que yo lo busqué, sino que el tema me buscó a mí. Generalmente uno busca un tema. Si me invitan a algún lugar a predicar, ¿de qué puedo predicar? Y yo le dije a mi hermano Jaime, bueno, yo tengo un par de temas, pero para no estar estudiando uno nuevo y tampoco encima de la fecha, entonces y por eso estamos hablando de esto. Vamos a leer en Lucas el capítulo, eh, si yo les pregunto dónde está el Padre Nuestro, ustedes me van a decir que está en el Sermón del Monte, que es parte del Sermón del Monte, lo cual es cierto, y que está casi justo en la mitad del Sermón del Monte. Sermón del Monte tiene 3 capítulos, 5, 6, 7, y en el capítulo 6 está el Padre Nuestro. Ahí vamos a ir después, quizás en otro momento, otro día. Ahora necesito que leamos Lucas porque allí también está en Lucas. Está en Lucas y está en Mateo. No aparece en otro. Y, y lo que quiero mostrarles aquí, quiero leeros solamente un versículo, después vamos a ir leyendo otros en Lucas. Así que dice el capítulo 11 de Lucas 1, y el título en la Reina Valera, por lo menos, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, etcétera. Bueno, aquí voy a estar un ratito. Entonces, si ustedes quieren ponerle a esta parte, a esta sección, es Jesús y la oración. La persona que más debe ser ejemplo nuestro de oración es Cristo. No hay otro. Bueno, hay otros hombres
de Dios, Pablo y otro, y uno puede hacer una lista, incluso hasta el día de hoy, pero generalmente el hombre que ora y la mujer que ora, eh, un hombre de Dios, una mujer de Dios, nunca va a decir que ora 1 hora al día o 3 horas o 5 días al día. Generalmente no lo va a decir, ¿verdad? Entonces cuesta descubrir personas que pasan tanto tiempo en oración. Yo admiro a esas personas que pasan tanto tiempo en oración. Bueno, el Señor pasó mucho, mucho, mucho tiempo en oración. Ustedes saben, a veces pasaba la noche orando a Dios, a veces oraba solo, o se levantaba muy temprano y se iba a algún lugar solitario, como ocurre en Marcos, cuando luego después de sanar a la suegra de Pedro, al día siguiente en Capernaum. Ahí comienza su ministerio en la región de Galilea. Él es Galileo. Y entonces todo su ministerio comienza en Capernaum. Donde más trabajó fue en Capernaum. Y lo que tenemos allí es al Señor. Lo que estoy diciendo ahora en el primer punto, si ustedes quieren el primer punto, o llámenle como quiera, es este texto que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Los discípulos le están observando, por supuesto andan con él. Ahora, el Señor fue un hombre de oración, aun cuando no están registradas todas sus oraciones. A veces se menciona nomás que pasó la noche orando a Dios. ¿Qué oraciones conocemos de él realmente? La que más conocemos sería Juan 17, ¿verdad? Y la otra oración sería la de Getsemaní. Hay muy pocas más cortas tal vez, porque realmente esta no es una oración en el sentido de él con el Padre, sino que él está enseñando a orar. Eso es lo que vamos a mirar luego. Así que, y en los evangelios en general, como dato estadístico si quieren, hay 17 oraciones del Señor registradas como que él oraba, o ocasiones en que está orando. 17, de las cuales Lucas menciona 9. Por eso fui a Lucas. Lucas es el que más menciona. Y entonces es el Evangelio de Lucas el que más menciona oraciones, que son 9 de las 17 que aparecen en los Evangelios. Una de las cosas interesantes del evangelista Lucas, que ya vosotros lo conocéis, que no conoció al Señor, que es un gentil, que aparece en los Hechos de los Apóstoles trabajando con Pablo, de repente aparece y escribe Hechos de los Apóstoles y escribe este evangelio, Lucas, que lo dedica a un cierto caballero, cierto señor llamado Teófilo. Ese es más o menos la historia de Lucas, el médico amado. Conocemos algunos antecedentes de Lucas. Interesante Lucas. Como dice Pablo a Timoteo, solo Lucas está conmigo en la cárcel, está solo él. Muy bien, solo Lucas, aprovechando la frase, solo Lucas menciona a Jesús orando. Lo leamos, usted o lo anota si quiere, yo lo puedo leer en Lucas 3, en el bautismo. El bautismo del Señor es mencionado por Mateo, Marcos, Lucas. Yo lo estudié en Marcos en su momento. Juan menciona el bautismo, pero el acto mismo del bautismo, por supuesto, aparece más detallado en Mateo y en Marcos. Lucas, lo interesante que les voy a mostrar, me impresiona, solamente aparece en 2 versículos. Capítulo 3, versículos. ¿Oye Lucas o no me he cambiado? Muy bien. Versículo 21 y 22. Dice el 21, Lucas 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, esto es en el Jordán y esto es en Judea. Así que el Señor lo primero, según Marcos, el Señor lo primero que hace, no tiene ningún discípulo todavía, ninguno, según Marcos, sino que hace un viaje largo desde Galilea, en Nazaret, hasta Jerusalén y los alrededores, partes más desérticas, buscando a Juan, para ser bautizado por Juan. Él fue expresamente a hacer eso primero.
El versículo 21 de Lucas dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces quiero llamarle la atención a esta secuencia, eh, para mí, tremendamente impresionante, cómo ocurrieron las cosas en aquel día. Mateo da más detalles de que el Señor se oponía, que Juan lo bautizara, etcétera. Marcos da otros detalles. Pero fíjese lo que leímos. Cuando el pueblo se bautizaba, Jesús también se bautizaba. Es parte del pueblo, es parte de ese pueblo. No quiere ser diferente a ese pueblo en ese sentido de obediencia a un mandato de Dios, que es su Padre. Pero hasta aquí no hay nada de eso. Pero en el versículo 21 dice, también Jesús fue bautizado. También Jesús fue bautizado. Y esto es lo que quiero llamarle, pues estamos hablando de la oración. Estamos hablando de Jesús como hombre de oración. Ni Mateo ni Marco, nadie, excepto Lucas, menciona este dato. Y orando, es bautizado, número uno. Segundo, ora. Y cuando él ora, dice, el cielo se abrió. Y luego desciende el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y luego, mire la secuencia, y luego se oye una voz, la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que yo quiero que ustedes después lean y mediten más, pero esto es tremendamente relevante, me parece a mí, ah, porque no lo menciona otro. Son tres casos que voy a mencionar del Señor donde ora. Lucas solamente menciona estas tres oraciones que les voy a nombrar. Esta es la primera. Y esta es la primera. Y pareciera que en la secuencia que están, que el resultado de la oración de Cristo, que no sabemos qué fue lo que oró, no tenemos idea, no está. Solamente tenemos al Señor nuestro, a Jesús, que sale del agua y ora. Pero al momento de él estar orando, o cuando terminara de orar, orando, o está orando, y en ese momento el cielo se abre. ¿No le parece? Uno podría aplicar eso, pero ¿no le parece una figura extraordinaria, preciosísima, de que la oración realmente abre el cielo? Y la oración abre el cielo. Realmente, porque cuando aprendamos más de Padre Nuestro, el Señor dijo, cuando vosotros oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. El cielo se abrió. Lucas no usa ese verbo, pero Marcos usa un verbo mucho más expresivo. Esto de abrirse el cielo. Usa el verbo, el cielo se rasgó más bien o se rompió. Es el vocablo que usa, que es el mismo que usa Marco al final en la crucifixión. El mismo verbo, lo usa dos veces. Cuando el cielo se abre, el cielo se rasgó. Cuando el velo del templo se rasgó, el verbo es el mismo. Es un verbo más fuerte que esto de abrirse. Se rasgó. Y entonces el cielo se abre o el cielo se rasga a la oración de Cristo y inmediatamente el Espíritu Santo desciende sobre él. No es mi tema ahora, pero cuando enseñé de Marco, ese fue parte de mi tema. Que Cristo, eh, Jesús de Nazaret, como se le conoció al principio, nunca hizo absolutamente algo, nada, no hizo nada sin la dirección del Espíritu de Dios. Porque inmediatamente después del bautismo, según Marcos, él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, probado, sería mejor el verbo allí en Marcos, para ser probado por Satanás. Fue llevado por el Espíritu. El Espíritu lo llevó, el Espíritu lo llevó, el Espíritu lo llevó. Así que el control, por así decirlo, del ministerio de Cristo, la guía y todo el poder viene del Espíritu Santo en él. Usted dirá, pero él es Dios. Sí, es Dios.
pero tomó forma de hombre. Es hombre. No dejó de ser Dios. No, no, no. Pero como dice el escritor, el Pablo a los filipenses, no usurpa eso. No, 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 no usa el derecho que le es propio de él. No, 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 no. Él está aquí 3 años, sin contar los años antes de su ministerio, pero todo el tiempo, desde su niñez hasta que muere en la cruz y es sepultado, él actuó como hombre, pero como hombre de Dios, como un hombre lleno del Espíritu. No hay nadie más lleno del Espíritu que él. Por lo tanto, el Espíritu lo impulsa a hacer aquello, el Espíritu Santo lo lleva a hacer aquello. El Espíritu Santo en todo, en todo. Hay un texto por ahí que donde él entra en una escena y dice, y el Espíritu del Señor estaba sobre él para sanar. Así que no hay milagro que hiciera, no hay nada que hiciera que él lo haya hecho por así decirlo, por su propia voluntad. No, él se sujeta a la voluntad del Padre. De eso tengo que hablar mañana en Concepción. Bueno, entonces lo que le estaba mostrando en Lucas es este orden. Lo que le estoy mostrando en esta introducción de la oración es mostrarle a Cristo orando, mostrárselo a Él. ¿Por qué? Creo que ya debo decirle, ¿por qué? Porque Él es el maestro. Y un maestro tiene discípulos, matetes. Los matetes son los discípulos. Y el maestro enseña. Ahora, el Señor no tiene un lugar físico donde enseñar. No, no. Él camina, él va a una sinagoga, él va de un lugar a otro, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, y los discípulos detrás de él, todo el tiempo detrás de él. Pero lo que los discípulos están disfrutando es a un maestro presente y más que lo que él le enseñó muchas cosas, pero lo están mirando. Él está bajo la observación de estos 12, día y noche. Por eso que comencé con Lucas 11, ¿por qué? Porque dice que Jesús estaba orando en un lugar. Estaba orando. Y los discípulos, por supuesto, le están observando, no sé a qué distancia. Pero al leerles aquí, le estoy mostrando 3 pasajes. Este es el primero de únicos en los evangelios, solamente por Lucas, escrito, de que cuando el Señor fue bautizado, lo primero que hizo fue orar. Su oración abre el cielo. El Espíritu Santo desciende sobre él y la voz de Dios, el Padre, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ustedes podéis disfrutar de esa tremenda revelación que nos da Lucas. Y ahora quiero que leamos en Lucas también el capítulo. ¿Dónde está la transfiguración de Lucas? Siempre me confundo con Mateo, que está en Mateo 17. Capítulo 9, versículo 28. Vuelvo a repetir que solo Lucas nos revela esto. O Dios a través de Lucas nos revela esto. En el bautismo Jesús oró. Y ahora mire, versículo 28. Nosotros conocemos el pasaje, está en Mateo, está en Marcos, que el Señor sube a un monte y se transfigura delante de aquellos 3 privilegiados, decimos a veces, Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Mire el versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, de lo que había dicho antes, que el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. ¿A qué subió al monte? A orar. No subió a transfigurarse. Subió a orar. Es un hombre de oración. Y eso es lo que los discípulos están viendo. Ellos están aprendiendo de la oración, viéndolo a él y escuchándolo a él. Y dice el versículo 29, y entre tanto que oraba, ¿no le parece extraordinario? Y entre tanto que oraba, ¿qué pasó? La apariencia de su rostro se hizo otra,
y su vestido blanco y resplandeciente. Y después aparece Moisés y Elías, etcétera, etcétera. Así, hermanos, la primera vez, lo que está diciendo Lucas en su bautismo, que él fue bautizado y mientras oraba, el cielo se abrió. Ahora sube al monte, invita a Pedro, a Juan y a Jacobo y le dice, bueno, vamos a subir al cerro aquel y vamos a ir a orar. Los invitó a orar. No les dijo, me voy a transfigurar delante de ustedes. ¿Van a ver algo extraordinario? No, voy a orar. Y mientras oraba, su rostro, dice aquí el versículo, se hizo otra, la apariencia de su rostro, no su rostro se hizo. Ustedes saben que hay otros detalles, los otros evangelios, de su vestidura y todo eso, etcétera, etcétera. Así que este es el segundo pasaje. Y el tercer pasaje es en la crucifixión, donde para algunos maestros dicen que son las únicas dos oraciones de Cristo en el Calvario y tal vez no están introduciendo cuando el Señor dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que no sería una oración, sino que sería una expresión de su angustia hacia Dios. Pero Lucas sería el único evangelista que menciona en el versículo al principio, el versículo 34 del capítulo 23, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego en el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto no lo relatan los otros evangelistas. Y aquí tenemos las tres oraciones que yo quería llamarle la atención para mostrarle que los discípulos, cuando ven a su Señor, a su maestro, pues están aprendiendo de él, son discípulos. Por lo tanto, el Señor es su maestro. Pero el maestro le enseña con el ejemplo más que con palabras. Yo he hablado de la oración antes, pero me gustaría ser un hombre más de oración para enseñar de la oración. Porque la única manera de saber orar es orar. La única manera de ir aprendiendo a orar. Sé que hay muchos, por supuesto, digo aquí, a veces muestro ahí porque hay muchos libros sobre oración, de cómo orar, etcétera, etcétera, pero no es eso lo más importante. Así que solo Lucas, como dije, recoge esta capítulo 23 y los dos versículos en la... Y entonces, antes de volver a... Sí, antes de volver a Lucas, donde leímos al principio, Lucas 11, antes de ir a eso, que también solamente Lucas lo menciona, lo agregué después esto, que me pareció también interesante para esta introducción respecto a la oración, porque no nos olvidemos, el Padre nuestro es un modelo de oración, el Señor le está enseñando a orar, pero el Señor no le enseñó a orar solo con palabras. Lo que estamos mirando aquí es el ejemplo de Él como hombre de oración. Él es un hombre de oración. Uno escucha al principio y se quedan grabados cuando se convierte y a los poco tiempo después. Yo escuché una vez a un predicador decir, bueno, ya está con el Señor, y él decía, el hombre que menos necesitaba orar fue el que más oró. Y se me grabó y como lorito a veces uno repite esas cosas. Interesante, dice uno, el que menos. Y no, es al revés, el que más necesitó orar fue él. Porque si la oración es mi comunión con Dios, ¿cómo él no anhelaría estar siempre orando? Bueno, lo dejo para que eso lo piense. Mire, Lucas 11, versículo 5,
Hay tres en este Evangelio de Lucas, solo en Lucas se menciona esto, lo que los tres pasajes que voy a mirarles. Y no tratar de explicárselos tanto, sino más que nada que lo sumen a lo anterior que ya he dicho en esta introducción. Hay parábolas de la oración que solo son mencionadas en Lucas. En Lucas 11 y el versículo 5, después que el Señor habla del Padre Nuestro, aquí en Lucas habla del Padre Nuestro, nosotros vamos a ir a Mateo, y le dijo también en el versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y los niños, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. O digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se le levantará, y etcétera, etcétera. Es una especie de parábola. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él, vecino por ahí, golpea a la medianoche, están todos durmiendo, y le dice, préstame por favor 3 panes? Préstame 3 panes. Cuando yo era niño se usaba mucho eso entre los vecinos. Vecina, dice mi mamá, si me puede convidar un poco de azúcar. Ah, claro que sí, mañana más rato se lo devuelvo. Y después, y los vecinos, era mucho más linda la convivencia 70 años atrás que hoy día, ¿verdad? Aquí ni conocemos a veces a los vecinos. Ah, bueno, eso es lo que pasa aquí. Pero el Señor lo está poniendo de ejemplo. No es que haya ocurrido, pero es una especie de parábola. La segunda la leo mejor porque tiene que ver con esta primera. Y eso está en el capítulo 18. Y seguramente usted está pensando ya, a mí me lagrimea mi ojo, pero por si acaso. Dice el versículo, capítulo 18, versículo 1, la parábola de la viuda y el juez injusto. Se parecen. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, etcétera, etcétera. Muy bien, este es el amigo inoportuno, y luego hay una viuda y este juez tan injusto. Mire, ambas peticiones se parecen. Hay un escritor que dice que estos dos, el amigo de la parábola y este juez injusto, son unos sinvergüenzas, pero no sé si yo me atrevería a llamarle así, solamente estoy repitiendo lo que leí. ¿Por qué? Mire, el juez no tiene ninguna preocupación por la justicia, menos de esta mujer viuda. O sea, el juez, por eso se le llama el juez injusto a lo mejor, ¿verdad? Y este amigo, el durmiente le llamó un autor, este que está durmiendo y lo molestan, él no se preocupa por su amigo, para nada. Y tampoco está preocupado de que tenga un deber de anfitrión, porque el deber de anfitrión era muy fuerte en Israel. No podía tenerse un anfitrión, una visita sin atenderlo. Así que, ¿cuál sería la enseñanza? Nosotros creo que por años, yo mismo, aprendí que en realidad la idea aquí es que hay que perseverar, 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 perseverar en la oración. Eso es lo que quieren decir estas parábolas. Pero lo que estaba leyendo últimamente, ¿cuánto más si estas personas finalmente atienden este pedido sin tener el más mínimo deseo? ¿Cuánto más estará dispuesto un Dios amoroso a responder a la oración? He ahí la enseñanza de la parábola, según algunos. Me gusta. Usted lo puede tener para su meditación y comparar. Entonces, el juez injusto y este amigo que está durmiendo, porque no es tanto la viuda ni el que va a pedir, sino que la actitud del amigo durmiente, así le llaman, el dormilón, que no quiere atender nada, no quiere, no interesa. Pero finalmente lo hicieron, ¿verdad? Y este juez injusto que no tiene nada, que no quiere, no tiene ningún deseo de hacer nada, pero dice, ya me aburrió esta viuda,
No quería, pero lo hace, finalmente lo hace. Entonces el Señor dice, bueno, si estos dos lo hacen, que no tienen ningún interés, ninguno, ¿cuánto más vuestro Padre, vuestro Dios, que es nuestro Padre, que es un Dios amoroso, cuánto más Él no nos va a atender en nuestras peticiones? Esa sería la enseñanza. Pero no está en los otros evangelios. Y la última parábola no la voy a leer, ya la conocen bien. Aquí mismo está en el versículo 9, capítulo 18, la conocida parábola del fariseo y el publicano. Estas tres parábolas tienen que ver con la oración. Las tres, que menciona, que solamente es mencionada por el evangelista Lucas. Muy bien, entonces la oración, no, yo inserté algo, por eso que estoy retrocediendo en algunas cosas. Muy bien. Volviendo a Lucas, capítulo 11, donde comenzamos la lectura. Yo solamente leí una partecita del versículo 1, lo leí completo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ya llevan mucho tiempo juntos, tal vez, pero mire, los discípulos, según Juan 2, la primera señal que hace el Señor es convertir agua en vino, ¿verdad? Y hay 7 señales o milagros, y hizo muchos más. No es extraño que los discípulos no hayan pedido, Señor, enséñanos a convertir agua en vino, o enséñanos a multiplicar el pan para atender necesidades de los pobres, o enséñanos, y podrían haberle pedido, no sé, un sinnúmero de milagros que el Señor hizo. ¿Cómo haces esos milagros, Señor? Quisiéramos nosotros saber también y hacerlos. Bueno, lo llamativo son dos cosas. Lo más importante, por supuesto, es que haya hecho que exista esta petición. Señor, enséñanos a orar. No, no le pidieron, enséñanos a caminar sobre las aguas. Sería fantástico, caminar sobre las aguas. No, Señor, enséñanos a orar, le dicen al Señor. Y el versículo que dice ahí que fue uno de los discípulos, el versículo, y no sabemos quién. Podría haber sido Pedro, dice uno, porque Pedro siempre andaba ahí, en verdad, como líder de los 12, pero no dice quién es. Eso me parece también digno de aplauso, que no aparezca el nombre, pero hay un discípulo, estarán todos mirando que el Señor está orando en cierto lugar, y uno de los discípulos sale del grupo de los 12 y le dice al Señor, Señor, enséñanos a orar. Aquí comienza el Padre nuestro. Señor, enséñanos a orar. ¿Alguna vez hemos hecho tal petición? ¿Sé orar? ¿Sabemos orar? ¿O debemos aprender a orar? ¿Alguna vez se termina de aprender a orar? ¿Alguna vez alguien como sacar un título de algún lugar y decir, por fin terminé mis cursos sobre la oración, así que ahora soy un experto en orar? No hay expertos en orar, ¿verdad? Hay hombres que yo realmente respeto muchísimo, a todos aquellos hermanos y hermanas anónimos que pasan su tiempo en oración con el Señor. Para mí, eso es de lo más grandioso que puedo ver, que me gustaría ver en mí, y por supuesto que la iglesia y los hermanos apreciemos más las reuniones de oración y la reunión, partiendo primero por la reunión privada, que no es lo mismo. Uf,
a veces hay una gran distancia entre la oración privada y la oración en público. Entonces, hermanos, el discípulo está diciendo, Señor, enséñanos a orar. Y según Lucas, él le dijo, bueno, cuando oréis, decid, y empieza la oración. No he mirado el reloj. Me quedan 10 minutos, 15, no sé. Entonces, ahora nos vamos, creo que definitivamente a Mateo. A ver. Muy bien. Entonces, no, nos vamos a Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo y creo que ahí estaremos por el resto de algunas reuniones. No sé cuántas reuniones, pero como dije en Concepción, mañana en mi cuarta reunión, pero ahí hablo media hora nomás, es más corta la reunión. Mateo capítulo 6, no se olvide, estamos en la mitad del Sermón del Monte, así llamado, que comienza el Sermón del Monte en el capítulo 5 y continúa hasta el capítulo 7 con la parábola del sabio, del necio y el sabio. Ahí termina el Sermón del Monte. Muy bien. Comienza con las bienaventuranzas y termina con... En la mitad, capítulo 6, tenemos la oración. Y el versículo 5 dice Jesús y la oración. Pero mire cómo empieza. El Padre Nuestro propiamente tal, o la enseñanza que está en Lucas, comienza en el versículo 9. En el versículo 9. Ahí ahí tenemos que empezar. Pero no podemos empezar ahí. Le voy a decir por qué. Porque la oración es un tremendo, inmenso, grandioso don. Es realmente algo que apreciamos tan poco, pero que es lo más importante o debe ser lo más importante en nuestra vida cristiana. Como creyente, nada debiera reemplazar a la oración. Yo sé que hay muy buenos maestros y apreciamos, conozco libros, ustedes saben, creo. Estoy preguntando, ahora ya tengo más ayuda de mi hijo, mi nieto, qué sé yo, para pedirle a veces autores que sean confiables y yo pueda aprender de este tema, me interesa este tema, y ahí se me va el día con tantos temas que hay, pero nada puede reemplazar la oración. Debiéramos amar. Hace años escuché o leí en algún libro, no me acuerdo ya de tanto, que a la reunión de oración en cierta iglesia le llamaron la cenicienta de las reuniones, la reunión menos apreciada, ¿verdad? La menos asistida. Tenemos reunión de oración, pero lamentablemente no amamos tanto la reunión de oración. Pero la oración privada, y realmente es privada, esa no le interesa a nadie más sino a mí, a usted y su Señor, porque eso es la oración. Esa es la comunión. Así que la oración es un tremendo don, un inmenso don, es un privilegio tan grande, pero este es el punto que yo queríamos tratar de... Está lleno de peligro, dijo alguien, está lleno de peligros. Uno dice, lleno de peligro, ¿por qué? Bueno, y no nos damos cuenta. Así que el Señor lo que hace antes de emprender esta tarea en Lucas, antes de Él enseñarles a orar, del versículo 5 al versículo 8, hace algunas advertencias que son absolutamente necesarias, que debiéramos tomar en cuenta. ¿Cuáles son? Mire, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ya conocéis el texto.
Y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recomienda. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿cuál es el peligro? Bueno, aquí está el peligro. El peligro que podríamos, en los cuales podríamos estar cayendo, que dice el Señor aquí, no sean como, no sean como, ¿quiénes? Como los hipócritas o como los gentiles. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. No seáis como ellos. El versículo 8 dice, no ores para ser visto, no ores para alardear. Por eso yo le decía hace un rato que un hermano de oración, una hermana de oración, jamás le decir, ¿sabe, hermano? Que ayer pasé 3 horas en oración. O yo me levanto, dirá alguien, me levanto a las 5 de la mañana para orar por lo menos un par de horas. Y yo hago eso cada 7. No, no. Entonces, estamos perdiendo una de las cosas, de los mandamientos más interesantes de Cristo en Mateo. ¿Cuál es? Dirá usted, ¿cuáles serían? El Señor dijo allí en el Evangelio según Mateo, el Señor dice que seamos como Él, eh, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se dio cuenta? Y usted lo puede entrelazar con esto. Aprended de mí. ¿Hacer milagros? No. Aprended de mí. ¿A enseñar? No. Aprended de mí que yo soy así. O sea, este hombre de Dios, porque él es con toda la reverencia, lo digo, el hombre de Dios, como él lo fue en primer grado, él dice, yo soy humilde, y una persona humilde no puede andar transmitiendo lo que está haciendo, ¿verdad? No. Así que la advertencia del Señor hay dos peligros que corremos. Número uno, la hipocresía, y número dos, ¿no es cierto? Esto de orar para cuando ore no sea como los hipócritas, ellos aman, y el otro no use vanas repeticiones, etc. Así que el Señor hace estas dos advertencias. La oración dice, ora tu Padre. Entre paréntesis, ya se lo digo, ¿cómo empieza el Padre nuestro? Así, Padre. Y en este sermón de la monte, no se me grabó, pero usted puede buscarlo como tarea si quiere. ¿Cuántas veces el Señor menciona Padre, 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 Padre? Vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre, nuestro. Eso era ajeno al lenguaje judío, a la práctica. Los judíos no llamaban a Dios Padre. Allá hay un estudioso, otro estudioso lo menciona, que hizo una investigación, creo que era un teólogo alemán, hizo una investigación de todo el Antiguo Testamento y no encuentra nada donde aparece alguien, un israelita, alguien orando, diciéndole a Dios Padre. No, ellos no oraban así, por temor, no. Así que porque significaba demasiado, así que cuando el Señor viene aquí y dice, mi Padre, ¿qué tal? Pero si Dios es tu Padre, entonces eres igual a Dios. Entonces ellos no. Pero el Señor empieza a usar Padre, 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 Padre. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ora a tu Padre. Ora a tu Padre. De eso hablaremos la primera reunión, yo creo, la próxima. No ores, dice el Señor, no ores para impresionar con vanas palabras. ¿Por qué no oramos con las mismas palabras, el mismo lenguaje que usamos cuando conversamos con alguien? Porque tenemos que cambiar y usar palabras como escogidas. Así que no ores para impresionar con vanas palabras. Mire, sabe, Dios no puede ser ni presionado ni impresionado. Dios no se impresiona.
usemos el lenguaje que usamos, no vamos a impresionarlo a él con un lenguaje florido, no sé cómo decirlo, no. Y él no se va a presionar si yo le digo e insisto y no, él no se presiona. Él siempre va a hacer su voluntad, nos guste o no nos guste, pero él siempre va a hacer lo que es bueno, porque no puede hacer lo malo. Vamos a conocer a Dios, creo, un poquito más durante estas reuniones. Es lo que yo espero, que le conozcamos mejor. Entonces, la petición es, Señor, enséñanos a orar. Esa es la petición. Enséñanos. Tengo aquí en el computador la hora 20:01. La oración. Así que el Señor enséñanos a orar y el Señor, por supuesto, habla, les advierte de la hipocresía. Estoy resumiendo lo último y de las vanas repeticiones. Y entonces el tema será el sermón del monte propiamente tal, la oración modelo así llamada. Y el Señor, después de advertirles, primero hay una advertencia, qué interesante. Primero está, el Lucas comienza inmediatamente y después le advierte de estas cosas. Pero en el sermón del monte, el Señor le dice, le da la advertencia y cuando comienza, en el versículo 9 dice, vosotros. Así que ya podéis notar la gran diferencia. Vosotros, no seáis como los hipócritas, no seáis como los gentiles que oran de esta manera, que oran de esta otra manera. Más bien vosotros oraréis así. Vosotros, pues, oraréis así. Así que el Señor ofrecerá ahora, nos ofrece ahora el cómo orar, el para qué orar, el cómo debo orar, cómo. ¿Y qué es lo que oro? ¿Cómo orar? Así que esta es una oración modelo, ¿está bien? Es una oración modelo. No es algo para repetirlo. Sé que hay muchos lugares, diferentes lugares donde se repite esto, ¿no es cierto? Le llama la oración modelo, le llama la oración del Señor. Sí, es un modelo de oración, es una forma de hacerlo. Ahora, esta oración contiene todos los principios. Aquí no hay nada más que agregar. No, aquí está todo. Lo que debe abarcar nuestras oraciones, está todo, fíjese. Les adelanto, esta es una oración, por supuesto, permanente para todos los creyentes, este modelo. Si nos rigiéramos por este modelo, vamos a darnos cuenta cuántas cosas a lo mejor no estamos haciendo o no la estamos haciendo muy bien. Él no la enseñó para repetirla, vuelvo mecánicamente el resto de la vida. No, no, no. Más bien, yo no debo orar a la ligera. Debo acordarme del Padre Nuestro. Por supuesto, lo sabemos muchos de nosotros, tal vez lo sabemos de memoria, por supuesto que sí, desde niño a lo mejor. No debo orar a la ligera, no me deben guiar los impulsos, los sentimientos. No, no, no. Mire, la esencia de la oración, creo, debo terminar, me está entusiasmando ya para seguir, pero la esencia de la oración se encuentra en las dos palabras del versículo 9. Mire el versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Entonces eso significa tener la correcta y verdadera conciencia de nuestra relación con Dios. Hermanos, cuando oramos no estamos orándole a alguien que no conocemos, a alguien extraño. Nosotros no somos extraños para Él, somos sus hijos por adopción. Él es nuestro Padre. Y el Señor dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro, Padre nuestro. Sí, a veces nosotros decimos Dios, soberano Señor, bueno, pero el Señor está diciendo, Padre. Hay una palabra que más pueda mostrarnos, por un lado, confianza, dependencia, amor, etcétera, que un padre hacia sus hijos, o los padres, hablar en plural, hacia sus hijos.
Por eso que en estos evangelios el Señor dice, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. No, no, no. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo cuando se lo pidáis? ¿Hay algo más grande que el Espíritu de Dios que nos fue dado? Bueno, entonces me pasé 5 minutos, hermanos, pero creo que esta introducción era absolutamente necesaria. Así, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Y no, ya me darán la fecha de la próxima reunión para seguir ahora ya de lleno al Padre Nuestro. ¿Qué es exactamente lo que hay en el Padre Nuestro? ¿Qué es lo más importante? Por lo menos hay 6 peticiones. Para otros hay 7, 3 y 4. Para otros hay 3 y 3. Y están divididas en 2 porciones. Así habrá que leerlo con calma y mirarlo, y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hermano Juan, si pudiera orar para esta parte, por favor. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, no, aunque estás en todas partes, pero el lugar de la santidad absoluta en el universo es tu morada, los cielos, como dijo el Señor, la casa de mi Padre. Nos dirigimos a ti en oración y te damos gracias por darnos la oración. Que la consideremos cada vez como un privilegio tan grande como una necesidad, imperiosa necesidad, que no podemos vivir sin comunicarnos contigo. No podemos estar un día o días sin tener contacto, sin dirigirnos a ti, sin llamarte, sin conversar contigo. Padre bendito, queremos alabar tu nombre, que ya es glorioso, por supuesto. No estamos añadiendo nada, pero sí queremos que recibas toda nuestra gratitud por darnos tu palabra tan preciosa, por darnos a tu Hijo, nuestro Salvador, y por darnos tanto que se resume, por supuesto, o que emana de la fuente más grande, que es tu Hijo bendito. Te agradecemos, nuestro Padre. Bendice a las iglesias representadas aquí, de Rancagua, de Machalí, de Rosario. Bendice a todos los hermanos. Ayúdales en sus necesidades que tú conoces. Aún antes, dijo el Señor, aún antes que vosotros le pidáis, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Eso es cierto, pero Padre eterno, a ti te agrada. Tú quieres escuchar qué es las cosas que nos preocupan. Tú las conoces, pero tú quieres escucharnos, porque eres nuestro Padre amante. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, agradecemos a nuestro hermano don Juan Seguel por la enseñanza de la palabra del Señor. Para terminar, vamos a cantar el himno número 208. 208, que en su última estrofa dice: en oración velar, confiando solo en Él, si fuere de olvidar capaz, perdido me veré. Vamos a cantar este himno y después el hermano Jaime Quintana va a dar algunos avisos acerca de cómo sigue este ciclo de reuniones que en la voluntad del Señor nuestro hermano don Juan va a continuar. Como se decía al inicio de la reunión, este es solo la introducción a este tema que él va a tomar en los viernes siguientes. Vamos a cantar
Por tanto, este himno y después nuestro hermano don Jaime va a dar los avisos. Vamos a compartir la pantalla aquí. Precepto es del Señor, que gloria yo le dé, cuidando el alma que me dio, viviendo por la fe. Ejemplo debo dar, mi vocación cumplir y mis talentos dedicar a Cristo en servir. Celoso debo ser, pues a su vista estoy, su rostro llegue así a ver, contento donde voy. En oración velar, confiando solo en Él. Si fuere de olvidar capaz, perdido me veré. Adelante, hermano Jaime. Bien, ¿me escucha? Sí, creo que sí. Bueno, en realidad en relación a la visita de nuestro hermano, que gentilmente ha estado con nosotros en esta ocasión, y también nosotros le pedimos cuando conversé con él que acaso él podía seguir un tema en particular, y ya ustedes lo han visto el tema y las intenciones que hay, y vamos a seguir con el tema del hermano sobre la oración, enséñanos a orar, durante los días viernes que continúan de agosto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el 5, el 12, el 19, por lo menos. Nosotros vamos a estar en la voluntad del Señor y en nuestro deseo, y también de nuestro hermano Juan Seguel, de acompañarnos los días viernes. Y para ello nosotros conversamos también con los hermanos de Rosario, si era posible que pudiésemos hacer en conjunto la reunión que generalmente tenemos los días viernes, o sea, la tenemos los días viernes institucionalizada, por así decirlo, pero los horarios son diferentes. Entonces, yo no sé si habría algún problema con el horario, porque nosotros creemos que lo más prudente es hacerlo a las 20 horas, porque los hermanos de Rosario empezaban su reunión a las 20 horas. Entonces, yo no sé si don Juan Seguel está de acuerdo con ese horario o puede hacerlo, no hay ningún problema, lo hacemos a las 20 horas. Porque depende de don Juan en realidad. ¿Qué dice usted, don Juan? Bien, yo me acuesto como a las 11 de la noche. Ya. No se preocupe, Entonces, no se preocupe. ya, entonces no hay problema. Ya, Ustedes ponen la hora. claro. Entonces, y la invitación, obviamente, también para los hermanos de Rancagua y todos los que en estos momentos están acompañándonos en esta reunión, obviamente que la invitación está dada, ¿ya? Y estaríamos muy contentos, el hermano Juan también, de poder contar con la presencia de ustedes en esta reunión virtual. Y para poder aprovecharla de buena forma, y hay que hacer esfuerzo el día viernes. El día viernes ya es un día de relax, por así decirlo, para varios. Así que mejor escuchar la palabra del Señor en este horario más cómodo, y el importante tema de la oración. Así es que
queda abierta la invitación para los hermanos de Rancagua. Yo sé que ellos no tienen reunión el día viernes, entonces obviamente si pueden estar con nosotros, excelente, también acompañándonos en estas reuniones especiales en la voluntad del Señor. Él conoce todas las cosas